Pues acabo de dar el comienzo a la grabación. La charla de hoy va relacionada con una propuesta para el trabajo de la sombra y deciros que desde el mundo de la mística, desde el mundo de la magia, incluso es un tema crucial en el mundo Wicca, se habla muchísimo del trabajo de la sombra. Pero vengo con ganas de arrojar luz al asunto, porque sí que veo que hay montones de libros que comentan eso de la posibilidad de trabajar la sombra, pero veo de que a un nivel Wicca y eso como que es algo como que se mantiene un poco en secreto los procesos que se llevan a cabo y viendo el periodo de la vida que toca, en que nuestra antigua magia se está fundiendo con los nuevos paradigmas de la ciencia, pues es bueno afrontar el tema, ¿no? Y sacarlo a la luz. Y, y mira, pues también comentar cositas, ¿no? Que, por ejemplo, la diosa Hécate, patrona de los brujos y de las brujas, la diosa triple, es una diosa que siempre ha estado al lado del trabajo de sombra. Siempre ha sido una diosa que ha propuesto el trabajo de la sombra. Pero muchas veces el devoto le pregunta a la diosa, le dice, bueno, ¿y cómo se hace? Y es aquí la propuesta un poco de cómo hacerlo. También quiero ser fiel al título de la exposición. El título de la exposición hablaba del vínculo de las sombras con los 7 chakras y una propuesta para trabajar esa sombra a través de lo que es el PNL, le he llamado yo, pero en realidad es el entrenamiento del lenguaje y de la mente. Algo que es muy importante porque es bueno considerar de que el lenguaje es la mente expresada y que la mente es un lenguaje interno. O sea, las personas hablan tal como tienen la mente. Las personas hablan de lo que tienen en su interior. Y a través del lenguaje se puede llegar a observar eso que supuestamente es tan invisible, que es la mente. Pero resulta de que no, de que es totalmente visible por montones de gestos, por montones de palabras y de formas de expresarnos. El trabajo de la sombra hace referencia a, 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 a tratar de llevar conciencia y luz a la parte subconsciente de la mente del ser humano, con la finalidad de que sea más libre, se conozca mejor a sí mismo y deje de ser una persona automática en piloto autonómico, deje de ser un autómata, ¿no? Eh, como hemos dicho, vivimos en un mundo en donde la antigua magia se está fundiendo con los nuevos paradigmas de la ciencia. Y los nuevos paradigmas de la ciencia hacen bien en llamar patrones y programas a ciertas cuestiones que están dominando el subconsciente del ser humano. De hecho, es el motivo por el cual se dice que hay que entregar conciencia para ganar libertad y que ese subconsciente hace las cosas de forma automática. Allá donde no hay conciencia, las cosas porque se pueden como acusar de que se estén moviendo solas, ¿no? Y llegado a este punto, si queréis, me freno un poco por si alguien quiere también tomar palabra y decirme una pregunta. Pero deciros de que el siguiente paso sería un poco hablaros de los 7 chakras y ciertas cuestiones que vamos a vincular los 7 chakras con el trabajo de sombra. ¿De acuerdo? Ahora mismo cierro el piquito, unos minutos o algo, dando la posibilidad de que alguien quiera darme un chance o hacer una pregunta o intervenir con algo o que se le quiera que se le aclare de lo poquito que se ha dicho, como hay veces que hablo un poco haciendo curvas, pues ahí dejo la oportunidad. Yo por mí, perfecto, perfecto. Yo, de todas maneras, mi trabajo no es trabajar ni con dioses ni diosas, no trabajo más con energías. Y entonces la sombra para mí es tan importante como la luz. Y la parte del subconsciente y del inconsciente, que son dos partes que no dominamos, porque nuestro dominio está en la parte consciente de nuestra mente,
Es la razón porque yo veo tan importante la parte esa oscura de la luminosa. Es que es tan importante en el sentido de que cuando se le describe al subconsciente con un cerca de un 90% o cosas así. Por eso la comparación que hay con el iceberg, Sí, sí, sí. ¿de acuerdo? Y lo que sí es verdad es que a la medida de que la conciencia crece, pues se va reduciendo notablemente esa función y vemos como que ahí puede darse una entrega un poco, una introducción de en qué va consistiendo ese trabajo de la sombra, ¿no? Ajá, perfecto. Se trabaja por ganar conciencia. El tener poca conciencia en un momento dado puede ser sinónimo de no vernos las venir, de meternos en lío, de no ser responsable de nuestra vida y de estar un poco al amparo del destino, del azar y de la suerte. Y ganar conciencia es ganar poder a la hora de construir ese destino y despreciar la suerte siendo la persona quien crea su realidad, ¿no? Efectivamente. Pues como lo prometido es deuda, iba a hablar un poco de qué podemos relacionar los 7 chakras con las sombras, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es dar una definición de los 7 chakras en español. En verdad me Muy bien. gustaría saber todas las lenguas del mundo para poderlas expresar en todas, pero como es mi lengua materna, así lo hago, ¿no? Perfecto. Sabemos que los 7 chakras vienen con su nombre del antiguo sánscrito, que si está el Muladhara, el Svistana, yo por mucho que lo quiera pronunciar bien, no lo pronuncio bien. El Manipura, que es el tercero, lo pronuncio bien. Y la Nahata, que es el cuarto, también lo pronuncio bien. Pero es bueno y un poco a la traducción que se ha hecho en castellano. Perdón, en español. El, es de agradecer. En primer lugar, también voy a recordar a mi maestra Jaidilla, recordando de que a veces las cosas que se entregan, cuando son más formata parte de la tradición, son más poderosas de cuando son ideas individuales, aunque sea algo que también sea algo criticable. Puede existir una crítica de que alguien me señalara y me dijera, oye, tus ideas no son tuyas. Y yo le diría, no, mis ideas son de la tradición y también es bueno de que alguien se haya dedicado medianamente a conservar ciertas tradiciones, porque la tradición es anónima y es poderosa y es popular. Quiere decir que la tradición no tiene tiempo, no tiene lugar y la ha ido construyendo el subconsciente y el consciente de muchas personas a la vez y se ha encajado hasta hacerse fuerte. De tal manera que la tradición muchas veces da una visión objetiva, siendo lo objetivo mucho más universal que lo subjetivo, que al ser tan individual a veces está muy mancillado del ego. Y, y ahí voy un poquito, ¿no? Quería recordar eso, no solo agradecer a mi maestra Aidilla, sino también, siendo certero, agradecemos la traducción de los 7 chakras a los autores hispanoamericanos que fueron herederos de ciertas ramas de las escuelas del cuarto camino y tradujeron bien los 7 chakras. A los 3 chakras inferiores del el primer nivel es el nivel más denso, que tiene tres chakras, encontramos ahí el chakra instintivo, el chakra motor y el chakra sexual. En el plano medio, que es el plano sentimental, en donde estaría el cuarto y el quinto chakra, encontramos el sentimental subjetivo y el sentimental superior. El superior más universal, más objetivo. Y en el tercer nivel, en el tercer piso, encontramos el intelectual subjetivo y el intelectual superior. Esta escuela, que tradujo de tal manera los 7 chakras, decía que el ser humano por nacimiento venía con 5 chakras: el sexual, el motor, el instintivo, el sentimental subjetivo y el intelectual subjetivo. Y que el sentimental universal, el sentimental superior y el intelectual superior era algo
que tenían que ganarse las personas con su florecimiento y con la mejor versión de uno mismo, ¿vale? También hablaban de que la llave para acceder a dichos chakras era la voluntad para acceder al chakra sentimental superior y la memoria para acceder al chakra intelectual superior. Y estos señores, descendientes de las enseñanzas de Gurdjieff, que a la misma vez eran descendientes de otros maestros que habían habitado en el Cáucaso, que fundieron las costumbres de los sufíes con los cristianos primitivos, estos señores pues hacían ciertas propuestas, ¿no? Y nada, voy un poquito avanzando, ¿vale? Y podemos ahora, para volver a lo que es el trabajo de la sombra, analizar un poco chakra por chakra y viendo de que el trabajo de sombra consiste en desprogramar ciertos patrones que encontramos en el subconsciente mediante el conocimiento de uno mismo y de la observación, pudiéramos desgranar un poquito ese subconsciente y dividirlo y clasificarlo en los 7 chakras, de tal manera que así afrontaríamos parcela a parcela, y cuando entrara, por ejemplo, en el chakra motor, que está vinculado a los movimientos corporales, pues podría allí observar ciertos patrones que tenemos, como por ejemplo las personas cuando se despiertan suelen pisar con su pie dominante el suelo por primera vez. Es una observación que está dentro del subconsciente porque raras veces las personas han planteado tal barbaridad. El preguntarse qué pie posan primero cuando se despiertan de la cama. De hecho, incluso si se le propone a alguien que lo haga, le va a costar trabajo. Le puede llegar a costar hasta meses, fíjense lo que os digo. Porque es tanta la carga subconsciente que se tiene recién despertado que muchas veces cuesta mucho trabajo afinar a darte cuenta de que estás haciendo el trabajo, de darte cuenta con qué pie pisas primero. Y si siguiéramos con el motor, pues llegaríamos a darnos cuenta de que las personas tienen incluso los mismos movimientos a la hora de lavarse las manos, a la hora de ducharse, a la hora de cepillarse los dientes, y por eso estas escuelas místicas a veces proponían incluso hacer las cosas al revés. Haciendo las cosas al revés, te pueden hacer la propuesta de cepillarte un día los dientes con la mano izquierda, de saltar un salto de valla con tu mano no dominante, de jugar una partida de dominó, de ping-pong con la mano izquierda si eres diestro, y ese tipo de cosas te decían estos maestros. Y al principio uno como que cazaba moscas, ¿no? Luego te dabas tu cuenta de que te estaban rompiendo ciertos patrones, que te estaba dando cierta conciencia, más allá de que cuando terminaran los ejercicios uno volviera a su lado dominante, ¿no? Pero se hace uno consciente de muchas cositas, ¿no? Esto es lo que hacía Leonardo da Vinci. Ajá. Y estaba tan desprogramado que incluso era capaz de escribir en 2 cuadernos diferentes párrafos distintos. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que estuvo un poco forzado, porque sabes tú que él era zurdo de nacimiento. Y los católicos eso lo fundían un poco con técnicas diabólicas, el diablo. La siniestra. Entonces, por eso en italiano se llama la siniestra y la diestra. Ajá. Y claro, él delante de sus benefactores, reyes y tal, tenía que escribir con la diestra, pero él en solitario y tal escribía con la siniestra. Y tuve que aprender a escribir con las 2 manos a la vez. Sí, sí. Una vez en un torneo de jovencito me dijo el hombre este que me enseñaba Kung Fu, me decía, ¿no te estás dando cuenta que el tipo se agarra el pantalón cada vez que va a darte la patada? Y el segundo asalto le puse las pilas de una manera increíble, porque verídicamente el compañero que tenía enfrente se levantaba un poquitillo el pantalón con su propia mano antes de soltar la patada. Y estando atento era capaz de anticiparme una y otra y otra. Claro.
tenía un patrón de movimiento. Cuando te entrenan, te hacen consciente de esas cosas. Como acá hay veces te dicen que Mohamed Ali era capaz de no parpadear mientras que le golpeaban. Ajá. Todo el mundo sabe de que era cierto, ¿no? Porque nada más hay que verlo como hacían las cosas. Recordamos de que Mohamed Ali nació llamándose Cassius Clay y que en un acto de rebeldía, tras meterse en prisión, tras declararse insumiso en la guerra de Vietnam, salió de la cárcel hecho un musulmán revolucionario de los Panteras Negras y decidió cambiarse de nombre y ponerse el nombre más numeroso de África, que es Mohamed y Ali. Bueno, estamos recordando a gente. A mí me gusta a veces mezclar el pasado con el futuro y el presente. Y un Sí. saludo a mi amigo Mohamed Ali. Y Ujú. por meterme ahora ya en otros chakras, me metería, por ejemplo, en el instintivo. Y en el instintivo podríamos encontrar cosas como que se dicen, que dice una madre al niño, pero este niño, ¿qué es lo que le pasa? ¿Que no le deja comer al hermano o qué? Que hasta saca los codos en la mesa para comer. Niño, que no, ¿de acuerdo? A veces en el instintivo encontramos de que hay personas que tienen problemillas con el hambre y ese tipo de cuestiones, y son programas de supervivencia que a veces tienen uno más acelerado que otro. En ese instintivo también está el plano de la agresividad, el miedo, alegrías innatas, el estado de sorpresa, un montón de cuestiones, una cierta intuición, ¿de acuerdo? Sí, sí. El trabajo de la sombra a veces es doliente, a veces es doliente cuando la persona no quiere trabajar en la sombra. Cuando una persona quiere trabajar en la sombra y escucha hablar de la sombra, le encanta, ¿de acuerdo? Y ahora me voy a meter un poquito con el chakra sexual, intentando ser lo más correcto, porque ya sabemos de que en esta sociedad con la palabra sexo y esas cosas hay un poco de tabú, entonces voy a intentar ser lo más correcto posible, ¿no? Es sabido, quien sea un hombre de mundo o quien haya leído novelas románticas o yo que sé cómo se puede llegar a aprender esas cuestiones del tabú, que en el sexo hay incluso personas maniáticas que procuran hacerlo las cosas siempre de la misma manera. Igual que hay veces que se pide la diversidad en la sexualidad, hay veces que hay personas que si no es de tal manera o de tal cosa, como que no le funciona. Recordamos que también hay grandes trabajos psicológicos referidos a lo que es el objeto sexual, el objeto de deseo y ese tipo de cuestiones para poder describir las diferencias y las diferentes sexualidades que se tienen, pudiéndose considerar incluso el género sexual o la atracción sexual como parte de esta programación. Voy a decir ahora una barbaridad, pero estoy diciendo de que quien sea heterosexual, bisexual o homosexual, en parte se le puede decir, sin meterme en política extraña, de que esa persona tiene cierto programa sexual. Se podría ver de esa manera, ¿no? Afinándose un poco más en el plano sexual, bueno, me voy a meter un poquito con los narcisistas porque me dan coraje. El narcisista resulta que no ama a nadie porque el objeto sexual se convierte en uno mismo. Por eso son personas tan peligrosas. Parte del narcisismo tiene un trabajo que no podrá ser realizado jamás. Esta afirmación yo lo digo, me caen muy mal los narcisistas porque se tiene que trabajar desde que nace. Una vez que está hecho es muy difícil de deformarlo, pero un pilar de sombra muy grande lo tienen dentro de esa sexualidad. Y por seguir hablando de patrones sexuales, se puede llegar a ver como a lo largo de la vida algunas personas, siempre las novias que se buscan son de la misma manera, o siempre los novios que se buscan son de esa misma manera, aunque vemos de que no todo el mundo se agarra al movimiento del patrón y de la programación. Vemos que muchas personas, sin meterse en la Wicca o en la psicología y sin meterse a decir que yo trabajo la sombra, muchas personas son propensas a evolucionar y a aprender, que por lo tanto son personas que están mucho más libres que otras de todo lo que es esa esclavitud de la programación mental. Y por continuar, pues este mismo tipo de identificación, estamos identificando de que en cada chakra pueden llegar a existir ciertos patrones, ciertos patrones. Si me voy metiendo poquito a poco en los chakras sentimentales, pues vemos que a nivel de sentimiento, pues también hay patrones.
Y que si me meto en niveles de intelectual, de maneras de pensar, porque también voy a encontrar patrones, ¿de acuerdo? Y por aquí me voy a frenar porque no quiero que esto sea como una pequeña aportación, un granito de arena al joven. Y por aquí voy a volver a cerrar el micrófono por si alguien me quiere comentar alguna cosita. Manuel, buenas noches. Oh, buen día. Buenas noches, Ignacio. Claro, el tema de, de las sombras para aperturar la conciencia, pues es más que hacer el trabajo interno de conocerse a uno mismo. Podríamos tomar un concepto más abstracto diciendo eso y que nos va a ayudar a, a ver en realidad cómo estamos frente a nosotros mismos en relación al mundo que estamos creando alrededor. Con lo que dices, los patrones de patrones emocionales y patrones físicos de motrices. Bueno, tú sabes que la mente, el cerebro es una computadora biológica impresionante y siempre va a buscar el camino más fácil para hacer las tareas y tal cual una computadora. Y muchas, he escuchado de ejercicios mentales, de, por ejemplo, qué sé yo, cuando te amarras el zapato, pues hacerlo de diferente forma o ponerte la camisa, contar cuántos botones tienen las camisas, en el caso de los hombres, o, o peinarse con una mano diferente. Son ejercicios mentales que van a conectar otras neuronas y van a hacer una conexión física, real. Eso conectado con la parte emocional o la parte de energía del chakra, que en este caso lo estás definiendo como los 7, entra, entra también ahí, ¿no? Y lo importante creo es el tema de saber qué tan automatizados estamos frente a las cosas cotidianas y a las no cotidianas. Que si uno va descubriendo aquello, pues es como que un aporte más hacia el trabajo de uno, que, que es una retroalimentación al final de cómo estamos frente a nosotros mismos ante el mundo también, ¿no? Y evidentemente uno no puede conocer su luz si no conoce su oscuridad, porque el, es complementario, todo esta realidad es dual, ¿no? El mismo cerebro es dual, y nuestros comportamientos tienen también a veces, digamos, positivos o negativos, ¿no? No son buenos ni malos, ¿no? La dualidad no tiene que entenderse como buena ni mala, es como un positivo o negativo. Entonces la luz sería la parte positiva y la oscuridad la negativa, ¿no? Que tiene que haber un flujo entre los dos, ¿no? Porque si no, no podríamos existir. Pero sí, lo importante para mí creo que es el concepto de conocer nuestros propios esquemas energéticos, mentales, emocionales para sacar la mejor versión de uno. Ya sé, ahí creo que vamos. Yo veo de que, claro, que lo bonito de este trabajo es que como se hace en total libertad, pues vemos esa alegría que da a las personas que sí están trabajando la sombra. Y vemos también la repulsión que se produce en las personas que no quieren trabajar la sombra. E incluso la propia frase, decirlo así, como cuando un Wicca dice, yo soy de los que trabaja a su sombra. Y vemos de que el que no quiere ni siquiera pregunta de que eso va, sino más o menos como que sale huyendo. Pero las personas que practican ese tipo de tendencia
suelen manifestar cierta alegría de ese camino que van tomando. Y también decir, por decir cosas, de que de igual manera que se sacan cosas del subconsciente a la conciencia, hay veces que se tiene deseo de hacerse las cosas al revés. Hay veces que se llevan cosas de la conciencia al subconsciente por tener un beneficio. Las personas que entrenan el ping-pong lo hacen, las personas que entrenan el kung fu lo hacen. O las personas que han aprendido a conducir han pasado por ese proceso de tenerle mucha conciencia al coche hasta que llega un momento en que están conduciendo ya no con los chakras de la conciencia, que eran los primeros con los que necesita para aprender algo nuevo, sino llega un momento en que la manera de pilotar la meten dentro del chakra del movimiento y del instinto, lo cual es algo sumamente positivo porque ese chakra sí hace bien en conducir y es el que debe de conducir, y en ese momento hay que dejarlo de que cada uno coja las funciones que necesitan. El desorden que tiene el ser humano es cuando está tan destartalado y tan descoordinado en que la armonía y la cancioncita que deben de hacer las 7 notas musicales, pues no están melódicas, están, en vez de haciendo un sonido, están haciendo ruido, y son personas un poco disonantes, ¿no? Un poco, ¿no? Y antes de progresar, si tú mismo, Ignacio, quieres aportar algo más o quieres aportar con más a alguien. En principio, solo aportar yo un pequeño dato. Es que muchas veces estamos confundiendo la sombra con lo malo y no tiene nada que ver. O sea, correcto. Entonces, con que tenemos este filtro cognitivo de que la sombra, la oscuridad, todo es malo, y entonces pues nos provoca una especie de rechazo, ¿no? Sí, yo creo que el ego también entra mucho en juego acá, y depende de la colocación donde está, Sí, que es que te hace autoengañarte para seguir en el asiento del conductor, espiritualmente. Sí, sí. Los grandes maestros, las grandes divinidades ascendidas a lo largo de la historia, conocían tanto la luz como la oscuridad de ellos mismos y del mundo también. Claro. Y sí, entra también en la programación subconsciente de que temas tabúes, ¿no? Como el sexo o el aborto Sí, todo ha habido lo mucha que... represión. Ha habido mucha Sí, represión exterior, y desde chiquitín, desde pequeñito, pues esto va influyendo y va creando este muro para separar los dos términos, ¿no? El conocerse a sí mismo es algo muy importante porque, por ejemplo, hemos desgranado los 7 chakras, pero en montones de actividades no solo están pilotadas por uno de los chakras, a veces hay una mezcla de chakras. Por ejemplo, en una partida de ajedrez se podría ver claramente cómo los chakras intelectuales están dominando la partida. Pero vemos de que para que la manita pueda mover la fichita, ahí tiene que entrar el chakra del movimiento. Pero pocas personas saben de que cuando se está jugando una semifinal o una final en el ajedrez, las palpitaciones y los sudores corporales aumentan frenéticamente hasta tal punto que los chakras sentimentales puedan interferir en el intelecto del jugador de ajedrez. Lo que quiero decir es de que aquel que se conoce a sí mismo llega un momento en que si sabe esas cosas, podría entrenar a la misma vez de sus esquemas intelectuales de llevar una estrategia de ataque y de defensa en el ajedrez, podría también hacer meditación por el tema de que si es una persona poco valiente o poco fría, la verdad es que en la final puede tener peores actuaciones que en los primeros partidos. Uno que era muy bueno fue Anatoly Karpov. Sí. Anatoly Karpov, que fue este gran maestro que ganó los campeonatos del mundo representando a la Unión Soviética, era muy bien sabido de que era de familia judía y de que estaban pasándola un poquito canuta
porque yo creo que venían de la zona de Kazajistán. Y su mamá le dijo, cuando empezó Anatoly Karpov a jugar y a ganar los torneos del instituto, le dijo su mamá, Anatoly, tío, tienes que seguir así, tío, porque así comemos bien, ¿de acuerdo? Y Anatoly Karpov se lo tomó bastante al pie de la letra, que llegó a ser un campeón. La primera vez que este hombre ganó el campeonato del mundo, el rival maestro, que era el anterior campeón del mundo que tenía enfrente, tras la primera partida, pidió al árbitro, por favor, de que revisara el reglamento del juego para ver si podía ponerse unas gafas de sol y que eso estuviese dentro del reglamento. Porque este hombre afirmaba de que Anatoly Karpov le estaba haciendo algo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Decía, este tipo me está haciendo algo, no puedo pensar. No puedo pensar, este tipo me mira y no sé qué. Y le pidió, por favor, que si se podía poner gafas de sol, porque en su ocurrencia lo que no quería que Anatoly Karpov le siguiera mirando la cara cada vez que movía de ficha. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí. Y Y seguro entonces, que le estaba haciendo algo, ¿eh? Seguro. y por continuar, voy a sacar ahora cierto material que para mí es digno de orgullo. Es digno de orgullo porque tal vez, no sé si esto fue un trabajo que lo hiciera Jung o si lo hiciera no sé qué, pero a mí me vino por la escuelita de seguir a una tía que era muy grande, ¿vale? Y estas cosas me enseñaba, ¿de acuerdo? Me explicó de que la sombra, ahora estoy dejando aparcados los 7 chakras, porque quiero seguir al pie de la letra el título de lo que prometí que iba a dar la charla. Dije que iba a proponer un poco de trabajar la sombra con los 7 chakras y que luego iba a trabajar la sombra a través de la programación neurolingüística. Y hemos recordado al principio que la mente y el lenguaje son muy íntimos. Es una misma cosa, expresada Exacto. o no expresada, ¿vale? Pues resulta de que a mí se me comunicó algo que al principio uno como que no sabía muy bien por dónde encajarlo, pero tras la segunda lesión, tras la tercera, tras la cuarta, fue algo de que no lo olvidé jamás y me di cuenta de que era un simple folio lo que me habían dado, pero de que era un material bastante importante porque como que yo no lo había visto en ningún otro lugar. Y pondré fotitos y cuando termine la charla voy a poneros una foto y eso de cierto material que se está aquí usando y hablando. Se me Perfecto. comunicó de que en la sombra había 3 grandes rocas, 3 grandes piedras. Y uno se queda uno así, como diciendo, Jaidilla, ¿de qué me estás hablando? ¿Vale? Y me estaba diciendo de que en la sombra hay 3 grandes rocas, hay 3 grandes piedras, que en la sombra hay 3 grandes rocas, 3 grandes piedras, y de que normalmente algunas personas como que tienen una piedra y una roca más marcadas que otras, pero no te descuides de que las otras 2 van a aparecer cada vez que uno se descuida, porque uno lo que no gana con su propia libertad como que siempre va a quedar en el lado de la sombra, ¿no? Y os voy a describir, así muy humildemente, los nombrecitos de estas 3 piedrecitas o piedrotas. Depende de cómo uno tenga la suerte de haber formado su conciencia. ¿De acuerdo? La primera piedra se llama la culpa. La segunda piedra se llama no valgo. Y la tercera piedra se llama el abandono. La primera piedra es la culpa. Algunas personas la tienen muy marcada. Y algunas personas la tienen marcada de una manera y otras personas la tienen marcada de otra. Algunas personas, esta piedra oscura, le está jodiéndole el destino, haciéndole sufrir el presente con el tema de que ellos son culpables. Ellos son culpables, tienen una gran culpabilidad, esto fue por mi culpa, por mía culpa, como decía, como la iglesia le enseñaba, programaba a los covidiotas de aquella época, que se llamaban creyentes, ¿no? Le decían por mi culpa, por la mea culpa, ¿no? Pues resulta de que algunos listillos, incluso sabiendo la existencia de estas piedras, pues han trabajado esta piedra, pero en vez de dándole luz, enterrándola aún más en las profundidades, ¿no?
Hay gente que tiene que trabajar el tema de la culpa, pero hay personas que no solo la tienen en ese sentido, que suelen ser personas contrarias a las que os digo, pero también tienen el pilar de la piedra de la culpa, que son personas de que todo es culpa de los demás y nunca asumen ningún tipo de responsabilidad. Que como dialogando hoy con mi amiga Mariana, me ha dejado claro que es la palabra que es capaz de transformar la piedra de la culpa en positivo. Intentar cambiar en el discurso la culpa por la responsabilidad. Y aquí ya estoy introduciendo el tema de cómo, modificando el lenguaje, uno puede hacer el trabajo de sombra. Ya aquí he hecho todo el spoiler que quería hacer y aquí podría dar un punto y final, pero me lo voy a extender un poquito más y me lo voy a currar un poquito más. Pero ahí ya se me ha escapado la relación que tiene el lenguaje y los programas de lenguaje con el trabajo de sombra. ¿De acuerdo? Porque ya he cambiado una palabra por otra. Ya he hecho de que en la frase anterior he sustituido la palabra culpa por la palabra responsabilidad, teniendo una carga de lenguaje superior y trayendo luz a esa cuestión. Por darle un repasito a las otras dos piedras, resulta de que está la piedra del abandono y de igual manera hay personas que tienen una gran programación y son expertos abandonadores, el típico padre que se va a comprar tabaco y no regresa, pero luego queda la víctima, que es el niño o la niña abandonada. Entonces el abandono tiene, al igual que la culpa, tiene esas dos caras. Existen personas muy programadas en el abandono por parte de que abandonan y otras personas que su personalidad está muy influida subconscientemente por la piedra de que se sienten abandonados. Y cuando la tienen muy marcado desde su niño interior, el tema de que son muy abandonados, luego esa piedra anda saliendo, dando un poco, va viniendo de la oscuridad a la luz y de vez en cuando te das cuenta tú como la persona tú lo miras y dices, mira, es que otra vez ha salido el niño abandonado y otra vez, ¿de acuerdo? Le sale. Y la otra piedra es el no valgo. Y el no valgo, al igual que las otras dos piedras, pues tiene esa ambivalencia. Hay personas que su personalidad está muy enterrada en de que ellos no valen para nada, porque les decían gilipollas 20 veces al día de pequeño, porque esto, porque lo otro, porque si tú eres muy torpe, porque tú para esto no vales, ¿para qué vas a comenzar si no lo vas a conseguir? Pero luego existe otro grupo de personas que también están muy inundados por la piedra del no valgo y lo que andan haciendo ver de que los demás no valen. Porque como tienen planes muy rígidos y son muy pesados, pues resulta que la naturaleza no funciona de esa manera, entonces es muy normal que con ese programa de pacotilla las personas no le valgan, ¿de acuerdo? Cualquiera que analice con una lupa mi discurso verá de que hay sentimientos de las tres piedras. Y voy a decir aquí la importancia de las tres piedras. Las tres piedras estas a mí me llenan de orgullo entregarlas porque aparentemente son tres piedras normales y molientes, normales y corrientes. Pero resulta de que son piedras de la sombra con una certeza fortísima. Yo he tenido el placer y el gusto de trabajarlas durante años y darme cuenta de su presencia a lo largo de las interacciones. Tampoco es algo que me obsesione ni nada por el estilo. Es más, muy agradecido de conocer de la existencia de estas tres piedras. ¿Podría existir alguna piedra más que se le pudiera agregar ahí? ¿Alguna piedrecita? Podría ser, pero en mi grimorio y en mi esquema tengo tres piedras, porque el trabajo de sombra lo he podido realizar a través de estas tres piedras. ¿Que puede existir otra? Pues puede existir. No digo que no, ¿de acuerdo? Incluso nos podríamos llevar un día meditando para ver si alguien encuentra de aquellas sombras, encuentra alguna piedra más. Puede haber piedrecita. Uy, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte lo tiene todo el mundo. Lo que pasa cuando es exagerado se convierte en hipocondria y provoca ansiedad. O esto o lo otro. ¿De acuerdo? Para mí, fundamentalmente, el valor y el orgullo que me llena de entregar esto es de la fiabilidad que me da a mí el esquemita que se pinta en un foliecito con las tres piedrecitas. ¿De acuerdo?
me son sumamente fiables para el trabajo de sombra. Y aquí vuelvo a cerrar el micro por si alguien quiere tomar la palabra. Hola a todos. Hola, Bueno, Natacha. ¿cómo estás? Bien, bien. Me levanté hace como unos 45 minutos, de hecho. Un poco tarde otra vez. No, mira, eso que acabas de decir es de agregar piedrecitas. Yo creo que algo que también tiene una doble cara es la parte de víctima. O sea, de la gente que ha sido víctima realmente de traumas y abusos versus la otra cara, porque es algo que pasa muy a menudo, ¿no? con la gente. Y la otra cara que es la victimización, o sea, que siempre creen que todo lo que les pasa es por culpa de los demás y hacen un cuadro de victimización, pero a veces depende del caso, pues realmente lo que les ha pasado sí no ha sido culpa de ellos. Entonces sí son víctimas a través de muchos años, o sea, a través de diferentes situaciones, a través de lo que siguen viviendo, siempre están en un papel de víctima porque no se pueden defender, versus la gente que, digamos, le echa la culpa a los demás por todo, o sea, quitando su responsabilidad en victimización. Entonces, quería agregar como que esa tal vez es una piedra y bastante fuerte porque la he visto mucho. Gente que realmente sí es víctima y víctima de muchas cosas, o gente que todo lo que por lo que hacen les pasan cosas y entran en un cuadro de que victimización, de que pobrecito yo, pobrecito yo, porque todo lo que me pasa es por culpa de los demás, pero no toman responsabilidad. Entonces a veces creemos que la gente se está haciendo el pobrecito yo, pero cuesta mucho diferenciar a veces que realmente lo que les pasa es porque sí están siendo personas que son víctimas de los demás por la forma de ser o porque simplemente pues les ha tocado por cosas de la vida que no puedo explicar yo, pero que sí son víctimas de traumas y de cosas que no fue culpa de ellos, ¿no? O sea, una persona que, por ejemplo, fue violada, después fue maltratada por su esposo, o sea, cosas así, igual hay un grado ahí de ver que la parte de que siguen en ese cuadro patológico de que siempre se ponen en esa posición, pero siguen siendo víctimas, a diferencia de gente que se victimiza por todo lo que les pasa. Entonces quería agregar eso. Gracias. Exacto. Me ha quedado clarísimo algo que lo tenía como en la punta y me ha terminado de salir. El ver, como hemos visto el grado ambivalente que tiene cada piedra y veo cómo se puede hacer una diferenciación entre verdugo y víctima, aunque los que estudian fuertemente las psicologías ven como una cosa se puede transformar fácilmente en la otra, pero sí que es verdad de que la actitud que tiene el verdugo con respecto a las tres piedras, vemos que tiene direcciones diferentes a la que tiene la víctima con respecto a las tres piedras. La víctima como que las flechas van hacia él y el verdugo como que las flechas van hacia afuera. El verdugo es abandonador, el verdugo culpabiliza y el verdugo infravaloriza a los demás. Y la persona que es víctima se desvaloriza a sí mismo, se siente abandonada y se culpabiliza a sí mismo, ¿no? La propuesta del trabajo de sombra trata de entregarle libertad a la persona, más que libertad, salud. Lo voy a decir así, claro, libertad mucha, pero sobre todo era una terapia para buscar salud, para hacer un poco de una especie de magia, una promesa que se le entrega al practicante para adquirir salud mental. Y antes de meterme ya con rematar el asunto, porque veo que no se va a extender, no tengo preparado tanto para que se extienda, pero sí que creo que hay material suficiente como para poder incentivar un poco el estudio. Voy a hacer ciertas lecturas. Antes de comenzar la lectura voy a recordar otra frase del cuarto camino que hay que tomársela de buena manera. A veces los maestros del cuarto camino son duros, pero a veces se estudia en una escuela dura y se aprende muchas cosas. El cuarto camino aseguraba de que para conocer una superpsicología, así de claro lo decía,
para conocer una superpsicología, que ahí es donde yo metemos la telepatía, el viaje astral o la lectura del aura, lo que queramos meter, una superpsicología, decían los maestros del Cuarto Camino, que para conseguirla, primero coge y demuéstrame que sabes psicología normal y simple. ¿Vale? No admitían el salto mágico de ponerse una pluma de cuervo en la trompa y volar porque tienes la pluma del cuervo. No lo admitían. Pasaban por la demostración y es más, te afirmaban de que si uno aprendía psicología normal y corriente, es tanto el autoengaño que tiene el hombre común que el conocer la psicología normal y corriente es lo que te convierte en una persona súper. Así empezaban ya ahí a hacer dobleces de esa manera, ¿no? Y esto vengo para vincular, como hemos comenzado en la charla, diciendo de que la magia del ayer está siendo fusionada por los nuevos paradigmas científicos y que lo que vemos, vemos de que personas como Jung te han hablado del niño interior, te han hablado de las sombras, te han hablado de cosas que han estado presentes en la Wicca años antes del nacimiento de Jung, del subconsciente colectivo, de la mente psicosis, de los campos morfológicos. Todo eso, como grandes bondades, aparecen al día de hoy experimentos, desde los años 70, 60, 50, experimentos en donde abiertamente empiezan a hablar de esas mismas cosas, ¿no? Y ahora me dispongo un poco a esa lectura que os digo. Voy a leer un poco qué es lo que pone en Internet sobre la programación neurolingüística, porque hemos dicho que es una herramienta que vamos a usar. Los grandes maestros actuales de la PNL, de la programación neurolingüística, os lo digo, son un tipo llamado Richard Bandler, que se asoció con el gran hipnotizador de su época llamado Erickson. ¿Y qué pasa? Que este Erickson, gracias a que era maestro de la hipnosis, era capaz de penetrar en la mente de los demás y del subconsciente de los demás mediante la palabra. Por eso es bueno elegir bien las palabras cuando se hace una meditación guiada. Porque no es lo mismo decir me siento en un lugar cómodo, no tiene la misma fuerza que decir siéntate en un lugar cómodo. ¿Vale? El troyano que se hace en la computadora biológica de la mente es diferente según las palabras que decidamos hacer. No es lo mismo decir puede que, tal vez, quizás, te relajes cuando cuente 3. Eso es una hipnosis de pacotilla, ¿de acuerdo? El hipnotizador bueno te dice que cuando vaya a contar 3 tu mente se va a relajar y de hecho está relajándose ya 1, 2 y 3, ¿vale? Penetran de una fuerza muy grande. Vemos de que estas son herramientas de la propaganda, que incluso conocer de la PNL ayuda a veces a esquivar el boomerang de la opinión pública que crea egregores, ¿no? Intentando manipular a las personas, ¿no? Y que lo que vemos de que todo esto está presente en la psicología común, de que, por ejemplo, cositas de las que hemos hablado. Resulta de que Sigmund Freud te tiene un libro hablando de todo eso, del objeto sexual, de las manías sexuales, de esto y del otro, y así el tipo se ganó el pan escribiendo libros como eso. Esa pequeña introducción la hemos hablado hoy. Vemos de que este señor también tiene el libro hablando de la psicología de las masas, que estamos viendo de que una de las herramientas que tienen los ingenieros sociales es la PNL, ¿de acuerdo? Y en el Internet dice que la programación neurolingüística, llamada PNL, es un conjunto de modelos, habilidades cognitivas y técnicas para actuar, pensar y sentir de forma efectiva en todos los aspectos de nuestra vida. La PNL se encarga del estudio de la conducta humana, centrándose en la comprensión de los procesos mentales y emocionales. Los artistas de la PNL eran psicólogos que te decían que el psicoanálisis no valía ni un duro porque hacía terapias de 5 años carísimas y no daba garantía de éxito. Y de que ellos, lo decían así con gran orgullo, decían nosotros estamos curando a personas en una sesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es bueno ver la validez de estas cosas. Es bueno no subestimar la PNL. ¿Por qué? Porque resulta que la PNL te dice que está comentando palabritas, que está usando el arte de la palabra,
pero te están haciendo una afirmación muy grande. Te están diciendo que en una sesión curan personas. ¿Por qué? Porque eran artistas de la palabra. De verdad se ponían enfrente de la persona con el trauma o con lo que fuera, y en vez de hacerle una terapia de 5 años, le hacían una terapia de 1 hora. Y le decían cosas como, ¿qué es lo que sientes con lo que me estás contando? Bueno, y ese sentimiento, ¿puedes ponerlo un poco más alejado de lo que estás viendo en tu imagen mental? ¿Puedes intentar rebobinar hacia atrás? ¿Puedes esto? ¿Puede lo otro? Cuando terminaba la sesión, mucha gente se curaba porque en ese proceso había aprendido un montón de PNL. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia que hoy hablábamos de trabajar la sombra a través de la PNL, pues es una invitación a quien quiera trabajar sobre ello, ¿no? Y voy a seguir leyendo un poco, ¿no? Bueno, antes de hacer esta lectura, recuerdo de que la palabra es un pilar fortísimo de la magia. De que, por ejemplo, la palabra spell en inglés significa tanto deletrear como hacer un conjuro. Tiene el mismo significado. Y que, al igual que la magia que pasa con la lengua, ¿no? Que, por ejemplo, ventana tiene la palabra viento dentro de ventana, y la palabra window tiene dentro la palabra wind. Bueno, pero es que también vemos que wind y viento en realidad es la misma palabra, porque la V se puede convertir en W y la T se puede convertir en D. Son distorsiones típicas de la lengua, ¿no? Pues vemos de que de igual manera la idea siempre perdura. Entonces, si conjuro y deletrear es la misma palabra en inglés, resulta de que en español la palabra conjugación y la palabra conjuro también tienen la misma raíz, vinculando el vínculo que tienen el saber hablar bien con el poder provocar efectos mágicos. Y recordamos de que los cabalistas, que es la mística hebrea, muchas veces comenzaba pronunciando las primeras letras del alfabeto arameo como una forma amenazante de decir a la persona que tenía enfrente de que era una persona instruida mentalmente, y que al ser una persona instruida mentalmente era conocedor de la magia. Y con decir abracadabra era una señal, era un pase mágico con el cual se decía de que esta persona no era un analfabeto. ¿De acuerdo? Y voy a leer unas palabritas que en algunos de mis vídeos de YouTube me parece que también lo he tratado, porque tengo un vídeo por ahí que habla la fuerza de las palabras, y voy a leer un trozo de un libro de Sigmund Freud, que el libro de introducción al psicoanálisis lo escribió él para defender al psicoanálisis, ¿no? Y él te dice esto, te dice: las palabras primitivamente formaban parte de la magia y conservan todavía en la actualidad algo de su antiguo poder. Por medio de las palabras puede un hombre hacer feliz a un semejante o llevarlo a la desesperación. Por medio de las palabras transmite el profesor sus conocimientos a los discípulos y arrastra tras de sí el orador a sus oyentes, determinando sus juicios y decidiendo sus acciones. Las palabras provocan efectos emotivos y constituyen el medio general para que la influencia recíproca de los hombres. No podremos, pues, despreciar el valor y el empleo de las mismas pueden tener en la psicoterapia, y asistiremos con interés en calidad de oyente al diálogo que se desarrolla entre el médico analista y su paciente. Vemos aquí otra vez, vuelvo a hacer referencia a esa frase del Cuarto Camino que se decía de que quien quiera aprender superpsicología se tome la modestia y la molestia de aprender un poquito de psicología como algo que es precioso. De hecho, entro otra vez en esa afirmación. La superpsicología no es nada más que afrontar la psicología que ya se tiene con ojos renovados y con ganas de trabajar sobre uno mismo y sobre los demás desde la magia blanca para hacer el bien. Y tenemos ahora todas las herramientas para cerrar lo que sería la exposición que traigo. He puesto todas las fichitas de tal manera que solo me queda decir lo último. El trabajo de la sombra que se propone a través de la PNL es intentar, voy a rebobinar, voy a quitar la palabra intentar,
que tiene poca fuerza. Rebobino. El trabajo que se propone es conseguir tener un discurso sano, libre del papel de víctima o de verdugo, conseguirse una persona íntegra, responsable de uno mismo, y dado que la lengua es manifiesto de la mente que se tiene en el interior, trabajando con dicho lenguaje, purificamos nuestra mente, llevando luz a los rincones más oscuros. En el trabajo que se propone para trabajar la sombra a través de la PNL, se procura de que la persona encare su diálogo estando libre de las tres piedras. Podríamos, en una escuela en donde se llevaran las personas una semana haciendo este trabajo, se podrían compinchar los amigos y decir, nos vamos a observar los unos a los otros. Y cada vez que yo en tu discurso me resuene o me retumbe una de las tres piedras, yo te cojo una tarjeta amarilla y te la saco. No hace falta ni contabilizarla ni nada, pero eso puede ser el juego. Una persona vaya hablando a lo largo de la vida y cada vez que le vea que se le salta una de las piedras, tarjeta amarilla, tarjeta amarilla. Hay personas que, debido a la salud que tienen, ¿no? Pues a lo mejor recibirían pocas tarjetas, ¿no? Pero sería la propuesta que se hace. Y no me extiendo nada más, creo que la calidad de esto pueda ser juzgada o no, es la exposición que traía para hoy, pero lo que sí os digo de que la propuesta que se hace es una propuesta para la salud y la sanación. De verdad, trae una promesa, que la promesa es de que las personas que decidiesen confiar en este tipo de trabajo, lo que van a recibir va a ser una salud mental formidable y son herramientas y propuestas para trabajar la sombra. Porque muchas veces se habla, trabaja la sombra, trabaja la sombra, trabaja la sombra, y hoy, con total humildad, hemos traído unas cuantas herramientas. Y yo doy por concluida la exposición, y es muy bonito ahora, antes de cerrar a lo mejor la grabación, que si alguien quiere comentar algunas cositas o algo, que os paso la palabra. Bueno, respecto de la piedra que hablaste de del abandono, no solamente, bueno, las circunstancias de tu vida te pueden llevar a un abandono físico, pero también es, por ejemplo, abandonar un plan que tenías o algún proyecto de niño, de joven, de adulto, y que lo dejaste ahí y no sucedió. O proyectarte como cuando tenías 10 años, cómo te verías en 20 y a tus 20 te das cuenta que no lo hiciste. Ese es un abandono a tu proyecto de 10 años, por ejemplo. Y eso causa una carga emocional fuerte que va a seguir influyendo negativamente en tu creación de la realidad alrededor. Y eso de conocerse entra, entra muy bien aquí también, ¿no? Porque, claro, si uno no se conoce, cómo puede crear lo que está alrededor. Hablando también de la palabra pobre, por ejemplo, el dicho popular de ay, pobrecito, hay que, hay que no solamente darse cuenta, sino eliminarlo, por ejemplo, socialmente. Cuando una persona se cae, en vez de decir, ay, pobrecito, no se tiene que pensar ni siquiera eso, se tiene que ver la forma de, a ver, levántate, ¿puedes? Ay, te ayudo. Eso es un cambio fundamental. O mirar a las personas que están en una situación de necesidad extrema, que son los que se te acercan en los semáforos a pedirte dinero, no es que son pobres, solamente que las circunstancias de su vida y las decisiones que esa misma persona ha tomado lo han llevado ahí. Entonces, en vez de ayudar desde una perspectiva de pena, de pobreza, hay que ayudar con un poco más de visión superior, ¿no? O emocional
o hacer una conexión emocional más fuerte. Es una forma también de cambiar el mundo, ¿no? La palabra también es importante, pero también el pensamiento antes de la palabra, ¿no? Eso quería aportar, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Puedo aportar yo a eso? Por supuesto. Claro, digamos, o sea, hay un camino de varios pasos